Bueno, ahora vamos a continuar, vamos a darle paso a la charla de David Boronat. Hola David, ¿estás por ahí listo? Estoy por aquí listo. Pues si me Perfecto, compartes pantalla, por favor. sí, ya mismo. Vale, ahí estás. Entiendo que estás viendo mi pantalla, ¿no? Bien. Sí, perfecto. Venga, fantástico. Pues mi turno. Y un poco os voy a hablar sobre convertir usuarios en leads desde el móvil. No sé si tenéis el dato en mente, pero según StatsCounter, en noviembre del año pasado el móvil superó el desktop, eh, lo cual ha provocado que claramente el responsive pues sea mandatorio y hoy en día ya no diseñamos sites que sean responsive, ¿no? El gran tema es, el responsive ha resuelto muchas cosas, es decir, hoy en día podemos navegar fácilmente desde el móvil y esa es la buena noticia. La mala noticia yo creo es que nos ha invitado el responsive a no pensar demasiado en cuál debería ser la experiencia que ofreciéramos o que deberíamos ofrecer en móvil, ¿no? Y lo primero que nos tenemos que preguntar es cuáles son las diferencias que hay entre móvil y desktop. Cosas como muy obvias es que tenemos una pantalla sensiblemente más pequeña y eso nos tiene que decir muchas cosas, pero que además ya no tenemos un clic, tenemos un dedo y eso entorpece mucho lo que es la experiencia o la generosidad que necesitamos dar a los espacios para que realmente la experiencia sea lo más fluida posible. Además, todos sabemos que la navegación móvil es una navegación muy interrumpida, menos atenta, en la que estamos pues, de transporte. Muchas veces es una navegación compartida. ¿Cuántas veces estamos viendo la televisión, por ejemplo, y estamos toqueteando el móvil? Con lo cual eso hace que nuestra capacidad comprensora realmente se limite porque estamos distribuyendo nuestra atención entre diferentes dispositivos. Además, los momentos del día de alguna manera condicionan de alguna manera el contexto de uso que podemos aspirar a tener cuando estamos navegando desde casa en la noche o cuando lo podemos estar cuando estamos, por ejemplo, en la fila de un banco. Y además, las motivaciones o los motivos por los cuales yo decido navegar desde el móvil y no hacerlo desde el desktop pueden también tener elementos diferenciales, ¿no? Cuando utilizamos el móvil, probablemente lo que estamos es ante una experiencia mucho más funcional, mucho más puntual, en la que estamos de alguna manera buscando un dato o una información mucho más específica, ¿no? Entonces, lo que sí que podemos estar de acuerdo todos es que el mundo móvil tiene sus propias reglas o las debería tener. Los usuarios nos dedican menos tiempo y tienen mucha menos paciencia. La atención y la comprensión es mucho más limitada y además la orientación es mucho más funcional, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que yo me pregunto es, ¿estamos realmente trabajando bien el responsive? ¿O deberíamos incluso plantearnos tener sites móviles más a menudo de lo que lo estamos haciendo? Yo creo que es un poco el gran ejercicio que deberíamos hacer todos, especialmente en un escenario en el que el móvil ya es más importante que el desktop, ¿no? Las cifras dicen que se está como el crecimiento estabilizando, pero realmente debemos empezar a darle mucho más protagonismo al diseño de sites en el dispositivo móvil que en desktop, ¿no? Y a partir de ahí, lo que me he propuesto, con vuestro permiso, es, voy a ir viendo mi tiempo, es de alguna manera compartir toda una serie de mejores prácticas que me parecen que son sumamente relevantes en mobile y que me gustaría que os ayudaran al menos a reflexionar sobre si vuestros sites móviles dan la talla y dan una óptima respuesta a lo que el dispositivo y el contexto del móvil pues puede requerir, ¿no? Entonces, si os parece, voy a ir como a metralla viendo diferentes mejores prácticas y dónde puede haber un aprendizaje, ¿no? Desde hace tiempo decíamos en desktop que menos es más en Internet, ¿no? De un Internet en el que queríamos colocar miles de elementos, hemos aprendido a simplificarlos. Os puedo asegurar que en móvil mucho, mucho menos es más, ¿no? Y por tanto tenemos que ir a páginas extremadamente limpias, sin distracciones ni saturación visual. Quizás un extremo el de Wistia, por la simplicidad en el uso de elementos, pero que marca de alguna manera una clara tendencia sobre lo que es más efectivo. Algo que me parece sustancial y muy importante.
Cuando trabajamos en la arquitectura de información para un site desktop, lo que intentamos es como orquestar información, orquestar y estructurar contenido. En móvil lo que necesitamos es estructurar acciones. De ahí la importancia de que especialmente las páginas de inicio se conviertan en lanzaderas de acciones. Una home, más allá de comunicar, cuando yo tengo que comunicar que soy, lo que necesita conseguir es que el usuario, en los menos clics posibles, haga lo que él ha venido a hacer. Fijaros en Farmers, que al llegar lo que me dicen es, buscas un agente, quieres pagar tu factura, tienes que reclamar un reclamo o estás buscando un producto como acciones para darle como más importancia, ¿no? Tercera idea, ¿no? Ya hemos dicho de que mucho menos es más, pues mensajes mucho más claros y simples, donde cada palabra cuenta. En Atom Bank, que es un banco del Reino Unido, pues the future of banking available today. El inglés siempre es mucho más agradecido que el español para encontrar este tipo de claims, pero el intentar verbalizar nuestras propuestas de valor, en español os diría con 5, 6, a lo sumo 7 palabras, es absolutamente sustancial. Donde realmente seamos capaces de intentar verbalizar siempre nuestra propuesta de valor en clave de valor, en clave de beneficio, en clave de diferenciación, ¿no? En la página de Kissmetrics se preocupan de hablarnos de, gracias a Kissmetrics conseguiremos más clientes, conseguiremos incrementar nuestras conversiones. Como el usuario tiene muy poco tiempo, es muy impaciente, tenemos que darle claramente en el clic del beneficio de nuestra propuesta de valor que le provoque el interés para realmente avanzar en su navegación, porque si no nos enfrentamos a un bounce rate alto. Ya sabemos que en mobile acostumbran a ser mucho más altos que en desktop. Necesitamos buscar mensajes mucho más claros para realmente conseguir reducirlo, ¿no? Por tanto, máxima contundencia en el discurso. No sé si este es el mejor ejemplo, Angolia, en la que nos dice, pues, Angolia is the most reliable platform for building search in your business. Es decir, ya que es muy difícil captar la atención del usuario, seamos muy contundentes, ¿no? Intentemos dar alguna palanca que de alguna manera capture su interés, ¿no? La idea está de claridad y al punto. Donde en determinados casos vamos a necesitar incorporar elementos que nos den credibilidad. Me parece simpático lo que hace Lemonade, que nos habla de qué porcentajes de clientes de otras compañías, probablemente la tuya, han decidido irse a Lemonade como argumentario que de alguna manera le dote de credibilidad. En Multiplica somos muy defensores de los números, las cifras, aquellos elementos que de alguna manera me den la confianza, me hagan creer en lo que me estás diciendo. Por tanto, menos bla, bla, bla y mucha más contundencia y concreción en nuestro argumentario. Donde es muy importante, especialmente móvil, también en desktop, pero especialmente móvil, dejarle claro al usuario que realmente se lo puede permitir. Estamos en Stash, que es una startup que lo que nos ofrece es una plataforma para invertir y que lo que nos dice es que empiece a invertir desde $5 como reclamo para hacer esa decisión, ¿no? Por tanto, buscar siempre el eliminar cualquier tipo de fricción. Fijaros en Spotify, esto lo hace Netflix, lo hacen muchos actores que te ofrecen este free trial como argumento para que realmente desde el mismo móvil decidamos, ok, venga, voy a probarlo, a ver cómo me resuelve, en este caso, esta necesidad musical, en el caso de Spotify, ¿no? Los incentivos nunca están de menos. En Uber, por geolocalización, en este caso en Filadelfia, te están dando $2.000 para tus primeros 200 viajes como promoción, si te das de alta desde el mismo móvil. Esto yo creo que es como el claro reclamo que necesitamos construir. ¿Qué te doy para que realmente quieras hacerlo desde el móvil? Y en general navegas por muchos sites móviles y realmente hay muy poca propuesta para que lo hagas en línea y para que lo hagas desde el mismo móvil, ¿no? En algunos casos el generar el deseo, como hace Broly, me parece interesante, ¿no? Que es el no puedes ser cliente, ¿eh? Y para eso necesitas recibir una invitación, dame tu correo electrónico y serás de los primeros a ser avisado. En cualquier caso, y es algo que insistimos siempre desde Multiplica, la importancia de generar sensación de urgencia. En este caso, Dish Latino nos ofrece una promoción y nos recuerda que la oferta termina la semana que viene. Insisto, en móvil necesitamos potenciar este comportamiento impulso que muchas veces podemos llegar a tener y, por tanto, el evitar que el usuario pues, decida continuar la experiencia en desktop, empujando este tipo de como promociones que generen urgencia y que generen el interés de hacerlo desde el mismo móvil, ¿no?
sumamente relevante la visualización de ventajas y beneficios. Fijaros en Medimark, qué bien realmente resuelven con este tipo de iconos, con este tipo de visualización, realmente los principales diferenciales que nos ofrece Medibank. O en el caso de Simple Bank, que yo soy un fan y que muchas veces lo pongo como ejemplos, fijaros la escanabilidad y la legibilidad de sus textos, ¿no? Es realmente iconos y textos realmente muy, muy reducidos que me ayudan realmente, pues sin tener casi que leer, realmente entender exactamente por qué debería hacerme cliente de Simple Bank, ¿no? Cuando necesitamos explicar muchas cosas, probablemente el vídeo es el recurso natural y lo es especialmente en móvil, ¿no? En el caso de Simple Bank también el sitio lo acompañan con varios vídeos que intentan profundizar y explicarnos por qué realmente tenemos que ser clientes de Simple Bank. Me parece también interesante, ya que lo que el usuario quiere es como escanear y no quiere realmente largos textos, encontrar modalidades cuando necesitamos contar muchas cosas, como lo que hace Unbounce. Unbounce, si os fijáis, tiene como este tipo de compartimentos en las que nos dice no developers or coding required y nos da la opción de clicar y allí mismo poder profundizar en esa ventaja o diferencial, ¿no? Ese puede ser un recurso que podamos utilizar para hacer que la experiencia sea completa, y pueda yo realmente ver pues, todos los diferenciales, pero en la que no tengamos que como acompañar con todos los textos necesarios, ¿no? Algo que es muy importante es la necesidad de entender que el usuario está mucho más acostumbrado al scroll, especialmente en móvil. No le tenemos que tener miedo al scroll. Sí que es muy importante que el usuario entienda que hay scroll en todo momento y que entendamos que a veces es mucho más agradecido una página con scroll que no tener que ir clicando y recargando las páginas, ¿no? Esta frase de Josh Porter la menciono muchas veces. Scrolling is a continuation, clicking is a decision. En móvil realmente es sumamente sustancial e importante, ¿no? Aquí ejemplos empezamos a encontrar muchos. Un ejemplo bueno puede ser Trof, que es una compañía de seguros on demand, que a través de una página con bastante scroll repite en diferentes momentos la invitación de hacerse cliente de ellos, ¿no? Muy obvio, los tiempos de descarga en móvil son sustanciales. Cada segundo, aquí lo decimos, cuenta. Fijaros como aquí, a partir del cuarto segundo, empieza el bounce rate a dispararse, con lo cual nos tiene que preocupar mucho cómo optimizamos las páginas, especialmente cómo optimizamos los primeros elementos que se tienen que descargar en cada una de nuestras páginas, ¿no? Muy obvio también, pero muy importante, más que en esto, más claridad sobre la acción que tengo que realizar, más espacio, más generosidad. Fijaros en Zero Financial, take the first step to zero, realmente abunda mucho en que el usuario atienda a ese elemento. Algo que es muy importante es pensar que como la pantalla es mucho más pequeña, a medida que yo voy haciendo scroll, a diferencia en desktop que tengo una pantalla mucho más amplia, mi capacidad de retener todos los elementos se reduce, ¿eh? Mi RAM es mucho más corta y, por tanto, a medida que yo dejo de ver un elemento, empiezo a no recordarlo. Y de ahí la importancia que le dediquemos espacio y protagonismo, especialmente a todo lo que son llamadas a la acción, ¿no? Llamadas a la acción que tienen que ser claras y contundentes. Fijaros en Squarespace, en la parte inferior de la pantalla, nos invitan a empezar a crear nuestro propio sitio, donde siempre es muy importante que la llamada a acción esté sobre el fold. Aquí un ejemplo más, como es Todoist, en el cual realmente con este contraste de visualización del botón con el resto de elementos, nos queda claro que desde ahí podemos empezar y que además es gratuito, lo cual es una buena invitación. Algo que también me parece interesante, y perdón el atropello con tantas ideas, pero creo que vale la pena hacer un repaso rápido, es muchas veces queremos demasiados datos de nuestros usuarios, en móvil no va a ser posible, y lo que es más importante todavía es que busquemos maneras inteligentes de conseguir un primer dato. Fijaros en Bonobos, es un e-commerce, pero cuando yo decido iniciar el checkout, lo primero que me piden es un correo electrónico. Y desde el correo electrónico ellos entienden si yo soy cliente, si no lo soy. Probablemente nosotros podríamos ya saber que ese lead, ese usuario, ya nos ha facilitado otros datos en visitas previas y no tendría sentido que se las volviéramos a pedir, especialmente en móvil, ¿no? Ahí este concepto de progressive profiling, que me parece muy interesante,
que es que estructuremos nuestro sitio de tal manera que determinados campos solo los pidamos en el caso de no tenerlos previamente. Y yo creo que en móvil podemos ir hacia este tipo de modelos, ¿no? Donde es sumamente importante, más que nunca, que facilitemos el input, la entrada de datos. Ahí Hugo y Gerard nos van a entrar en detalle. Aspectos como el que si yo tengo que poner un número de teléfono, pues me aparezca el display de mi teléfono, ¿no? O en el caso de si yo quiero inscribirme a un newsletter, que el mismo botón de inscripción pueda ser en el que yo te estoy diciendo pues mi sexo, son pequeños como atajos para realmente crear una experiencia mucho más inmediata y sencilla, ¿no? Donde lo más inteligente es simplificar el inicio del proceso, es decir, que el usuario lo que importa es que lo inicie, con lo cual, si aquí en este caso pues me pides una dirección y me parece razonable empezar por ahí, es más fácil que me puedas ir pidiendo otros datos y que yo avance en la cotización, en este caso, de un seguro como es el de Yeti, ¿no? Donde también yo creo mucho en el quid pro quo, es decir, tanto me das, tanto me puedes exigir. En el caso de Inback Insurance, fijaros que solo entrar nos ofrecen un cupón de descuento, lo cual no está mal, por darnos un correo electrónico, pues una manera de conseguir generar ese lead inmediato para después perseguirlo en el caso de que no convierta en esa misma experiencia, ¿no? También muy relevante el ir creando experiencias cada vez más conversacionales. Aquí el ejemplo de Hi Oscar, si os fijáis, a medida que yo voy introduciendo datos me van apareciendo otros campos, lo cual hace que yo focalice la atención y esto en mobile claramente se agradece. Donde más que nunca necesitamos ayudas contextuales en móvil. Fijaros en MailChimp, hay toda una serie de requisitos para crear un password. A medida que yo los voy cumpliendo, automáticamente se me marcan de color oscuro y en el momento en que yo tengo un password que cumple sus requisitos, nos dice your password is secure and you are all set. Con lo cual, el hecho de que este tipo de mensajes de ayuda o de error estén realmente allí donde yo estoy introduciendo el campo en cuestión es sumamente relevante. Insisto, Hugo y Gerard profundizarán en ellos. Y un poco para terminar, la importancia de buscar el contacto en todo momento. De Cover Wallet, lo que me gusta o lo que nos gusta es que en todas las páginas como cierre y una invitación a hablar con un personal advisor, con Peter, nos facilitan que podamos hablar por teléfono, por chat, por email, que insistamos en este tipo de contactos, incluso que en algunos casos creemos una barra estática, a pesar de que quite algo de espacio para que la llamada a la acción o el contacto se mantenga en todo momento. Donde algo que muchos sitios adolecen es darle protagonismo a dónde yo puedo encontrar ese producto y dónde puedo encontrar esa tienda o sucursal. En Metrobank, que es un banco del Reino Unido, se preocupan de darle visualización a su localizador de sucursales. Macy's en e-commerce también es alguien de los que se preocupa mucho desde las campañas en Google, desde el sitio, a geolocalizarte desde el móvil y explicarte en qué tienda más cercana puedes encontrar el producto del cual te puedes estar interesado. Y por último, y parece muy obvio, que no se nos olvide que estamos ante un móvil, ante un teléfono y que sirve para llamar. Fijaros en Cox, clic para llamar como llamada a la acción, que se mantiene a lo largo del sitio, entro en la home, clic para llamar, obvio que al clicar ya automáticamente se me dispara un llamado, con lo cual eso lo que contribuye claramente es a que las probabilidades de que yo finalmente llame se maximicen, ¿no? Así que no sé si estas mejores prácticas, 30 en concreto, de alguna manera os invitan a reflexionar sobre si el sitio móvil actual que tenéis realmente responde a la perfección al tipo de experiencia que realmente vuestros potenciales clientes os está demandando. Gracias. Muchas gracias, David.